tenemos que entender qué tipo de Estado queremos, ¿no? No estoy escuchando nada, pero no importa, vos. Bueno, estamos hablando con Conrado Rodríguez. Ya está con nosotros, ya está con, iba a decir en estudio, Conrado, ya está con nosotros, bueno, en tu estudio y en mi estudio. ¿Sabés que estoy revisando acá? Porque mira, nos escuchan desde España. Yo le mando un gran saludo a Aldo Lucas, que nos sigue hace tiempo, y me pedía las direcciones, incluso las direcciones de nuestras plataformas de redes, ¿no? Nos sigue desde España, muchos saludos a Aldo. Después, bueno, tenemos un montón de gente que nos sigue, Ricardo Cuenca, José Sanguinetti, Ale Corvo Sosa nos envían saludos, Eduardo Beltrán, Rubén Miguel, Tocayo, mirá vos, Jorge Faro, Silvana Pilares de Cabildo Abierto, Anabela Berruti, Blanca González, bueno, un montón, ¿no? Ana Medina Pires, nos están escuchando ahora mismo, María Gavino Bani, Fabiana Pérez Frederico, Juan José Cerrés, Horacio Benner, Gabriel Bianchi, amigo de quien les habla, que no tiene nada que ver con la legisladora Gabriela Bianchi, coinciden nada más. Está con nosotros Conrado Rodríguez, que me dice, no, no pude escuchar mucho. Bueno, después te voy a pasar el audio, Conrado, y te diría así, qué lástima que no escuchaste lo que estaba hablando, porque seguramente te ibas a enganchar con un montón de cosas. 33 artículos sobre la seguridad pública, 7 artículos que dicen sustitúyase, 9 artículos que dicen agrégase. Todo eso va a tener efecto si acaso fuera exitoso un referéndum. Para manejar hipótesis, ¿no? Si el referéndum fuera exitoso para quienes lo proponen, ¿qué pasaría? Bueno, se derogan los artículos, no se anulan. ¿Por qué no se anulan? Porque en nuestro derecho no existe el instituto de la nulidad. No, no, las leyes no se anulan en nuestro derecho, sino que se derogan. Yo recuerdo, voy rápidamente a esto y vamos a tu tema, Conrado. Recuerdo una eximia conferencia que dio una vez un constitucionalista uruguayo que nos decía que en nuestro país la nulidad no existe porque sería algo así como aceptar que en el universo jurídico, en la realidad jurídica, hubieran ocurrido cosas que no obedecen a él, que son extrañas. Sería nula, por ejemplo, una ley que dijera, declárase la esclavitud y la esclavitud va a contar con determinadas características. Eso sería nulo porque es inexistente para el universo del derecho, que hoy tenemos en el mundo incluso. Por eso Uruguay entendió que la nulidad no corresponde por una ley y que una ley de igual jerarquía lo que hace es derogar a otra ley porque le reconoce que existió en nuestro universo jurídico, que fue aplicable, que fue ley, pero que la nueva ley se supone que la mejora en determinados aspectos y la deroga. La Constitución de la República, si no es, creo que es el 309, que la nulidad la transfiere para los actos administrativos. Hay actos administrativos sí pueden ser declarados nulos, pero no en la ley. Por lo tanto, serían derogados los 135 artículos, y ahí da para mucho, ¿no? Porque, bueno, y si se derogan, por ejemplo, los artículos vinculados a los artículos que dicen sustitúyase, que no agregan, sino que derogaron. Las leyes que fueron derogadas, ¿renacen? ¿Tienen una resurrección, digamos? No, no existe tampoco en nuestro derecho eso. No puede una ley estar en un stand-by esperando a ver si la otra ley va a caer o no y después resucita. Esa ley ya fue derogada por esta. Por lo tanto, ahí quedaría una especie de vacío, ¿no? De derecho. Y ahí habría que ir, por ejemplo, por el lado de los artículos, que son 70 artículos, que tienen que ver con lo administrativo, yo les decía hoy, con lo financiero, con lo fiscal. El gobierno rápidamente puede legislar de nuevo, porque es prerrogativa del Poder Ejecutivo y legisla por un trámite legislativo. Y los otros artículos, bueno, quedaríamos en institutos ahí que quedarían vacíos, ¿no? Porque los que dicen sustituya se derogan. Ahora, los que dicen agrégase, pasaría que se quita lo que se agrega. Por ejemplo, en materia de alquileres, se quitaría ese alquiler a las personas que no tienen posibilidad de brindar garantías, que es un beneficio más que esta ley le da, digamos, a la población en materia de alquileres, porque en materia de alquileres no toca nada, todo queda igual, es exactamente igual el régimen de alquileres, pero le agrega esa posibilidad para aquellos que no tienen, digamos, la fuerza económica como para decir, bueno, tengo un depósito bancario, tengo una garantía inmobiliaria, y permite que pueda llegar a un acuerdo con el propietario y hacer un alquiler. Y también permite un trámite abreviado de desalojo, porque si no también se perjudica al propietario. Bueno, era un poco eso lo que venía tratando Conrado con este tema que se nos viene, ¿no? Que es el tema de un posible, muy posible referéndum
contra esta ley de estos 135 artículos de la ley. Rubén, bueno, buenos días para todos. No tuve la oportunidad. Haces un análisis muy interesante, ¿no? Porque, a ver, digo lo primero que tú comentaste, la nulidad obviamente no existe, la nulidad de las leyes no existe en nuestro ordenamiento jurídico, sí de los actos administrativos, como bien lo dijiste, y en el caso de las leyes o son derogadas por una ley posterior o son declaradas inconstitucionales, Exacto. y en todo caso la afectación o el efecto es concretamente con respecto al accionante de la declaratoria de la inconstitucionalidad. No Exacto. tiene efectos generales la declaratoria de inconstitucionalidad. Esa es, digamos, la normativa que tiene nuestro país con respecto a la derogación de las leyes. Pero también es muy interesante en el tema de los efectos, ¿no? De una posible derogación si se fuera al referéndum y se terminara derogando estos artículos. Eh, a ver, con respecto al tema de los alquileres, ahí habría una enorme problemática, porque obviamente esos alquileres o esos arrendamientos se dieron bajo determinadas circunstancias y con un desalojo que tenía determinados plazos. ¿Qué pasa? Iríamos al régimen general de plazos donde, por ejemplo, un desalojo por buen pagador tiene un año de desalojo. Ahí habría como una especie de vacío que sería bastante complicado de interpretar de qué manera, por ejemplo, se darían los desalojos, ¿no? Exacto. Generaría enormes complicaciones en muchos artículos y muchos institutos que se crearon Porque en hay la... que aclarar acá, Conrado, que cuando se da la derogación tiene efecto retroactivo. Ese es el problema. Es decir, abarca todo ese universo de lo legislado, ¿no? No es que es hacia adelante, tiene efecto hacia atrás porque lo que hace la derogación es decir, esta ley fue derogada, no se puede aplicar ni desde su inicio, ¿no? Queda vigente la ley anterior que se pretendió derogar por esta ley y que en este caso quedaría derogada mediante el mecanismo de referéndum. Y es lo que tú decís, claro, ahí se plantean vacíos legales, ¿no? Que eso es bueno que la población lo sepa, porque van a embarcar, digamos, nos van a poner a todos en este barco, y bueno, que sabemos que navega para aguas raras, complicadas, y que para mí, acá viene la lectura política, de mi parte, ¿no? Como periodista, la lectura política que hago es, por un lado, adelantamos opinión pública respecto a las próximas elecciones, adelantamos un proceso electoral. El otro efecto es desgastemos al sistema de gobierno, al cuerpo político que está gobernando, tanto en materia legislativa como en el ejecutivo, porque los vamos a poner en la obligación de defender este instrumento legal, por el cual ya la mayoría de la población votó, por algo votó esta coalición, y es gobierno. Bueno, en ese sentido está, digamos, los efectos políticos que se buscan. Tenemos un problemita de conexión con Conrado, ya lo vamos a resolver. Este, entonces se dan, por un lado, los problemas jurídicos, los efectos jurídicos, y por otro lado está el tema político, ¿no? Que es el tema que sobrevuela en todo esto, que lo envuelve a esto. En verdad acá no hay ninguna argumentación de peso jurídica para derogar estos 135 artículos. Es una estrategia política directamente. Es Eso hay que así. tenerlo claro. Bueno, por eso es muy importante, Rubén, empezar a explicar artículo por artículo cuáles son los efectos que ha traído cada uno de los artículos y los institutos que están dentro de la ley de urgente consideración, los efectos, digamos, en haber ayudado a empezar a arreglar determinadas problemáticas, ¿no? Es muy claro el tema de la seguridad, donde han habido efectos muy palpables de mejorías en las estadísticas, en el tema de la cantidad de homicidios por año, en el tema de los hurtos, de las rapiñas, de los abigeatos, de los delitos de violencia doméstica. O sea, hay una cantidad de guarismos que realmente la ley de urgente consideración ha mejorado. Después, en otros temas, yo pienso también que han habido grandes avances y es muy importante por eso explicar y poder cotejar lo que sucedía antes de la Exacto. aprobación de la ley de urgente consideración y lo que está sucediendo ahora. Y sobre todo explicar los artículos, que creo que Exacto. eso es lo esencial para, a ver, como un valor republicano por excelencia, donde la gente pueda saber a ciencia cierta qué es lo que se está votando y en definitiva pueda votar con conciencia de tener toda la información disponible. Y creo que Exacto. a la hora de haber juntado las firmas, bueno, esa información no se les dio
y se le dio de forma, en algunos casos parcializada y en otros casos muy tergiversada, que justamente no se ajustaba a la realidad. Así que bueno, está Sí. bueno este ejercicio, así que seguramente lo vamos a continuar en estos días. Es un plan del programa, ¿sabes? Tenemos ese plan en la organización, todos los que integramos este equipo de trabajo, de ir rumbo a esas mesas. Capaz que podemos llegar a hacer mesas de debate, no sé si llamarlas de debate, pero mesas redondas, seguramente inaugurando el nuevo estudio de la radio, porque en septiembre vamos a estar en un estudio totalmente novísimo, renovado, muy ayornado, y presencialmente tratar con ustedes estos temas ya ahí en la mesa del estudio, y con más de uno de pronto, ¿viste? Buenísimo. Convocarnos y empezar a ver estas cosas. Hay una idea muy inteligente del doctor Rubén Flores de Actevicius que la desarrolló y la está desarrollando en su ciclo, digamos que defendiendo la LUC como instrumento legal, que es explicarle a la población los institutos, y dentro de esos institutos, que son los que mejoran, digamos, qué articulado hay. Pero yo no voy tanto por artículo, quizás se mare, sino, bueno, todos estos artículos integran la legítima defensa presunta, policial. ¿En qué mejora esto la seguridad? Este articulado establece que la policía tiene la potestad de pedirte la cédula. Estos artículos dicen que la policía puede revisar a alguien que tiene apariencia delictiva. ¿Qué significa la apariencia delictiva? Bueno, hay un montón ahí, ¿no? De coordenadas que tiene que ver el policía para aplicar ese tipo de atribución. A eso se le llaman atribuciones policiales operativas. Tiene más atribución la policía para operar, para ir adelante con su ejercicio policial. 33 son los artículos sobre seguridad pública, 70 son los artículos vinculados a los aspectos financieros del país y administrativos. Y bueno, y grandes temas, por ejemplo, un gran tema es la educación, la enseñanza. Explicarles por qué ahora FENAPES ya no puede cogobernar, pero sí puede asesorar, tiene voz, ¿no? Y como tú decís, comparar la situación anterior con lo que la LUC plantea. Cierro el tema con esto, Conrado. Exacto, exacto. Eh, Se juega políticamente con esto, se juega con que los uruguayos que votaron por este gobierno, a la LUC por lo menos la revisaron, la escucharon, escucharon a los que saben, leyeron. Los que no votaron a este gobierno no escucharon nada de esto. Y es casi la otra mitad. Entonces están jugando también con ese poder electoral. Entonces, por eso hay que estar muy atentos en todo esto. Bueno, yo lo que espero es que, digamos, no se terminen votando por consignas vacías, sino que realmente haya una profundización en lo que traen los artículos, las temáticas que fueron modificando realidades y que eso sea, en definitiva, lo que se termine votando. Claro. Así que, bueno, apelamos a la conciencia cívica de todos los ciudadanos, no importa si nos votaron o si votaron la coalición o No, no, bueno, en no. definitiva, esto es un ejercicio de ciudadanía, tenemos la oportunidad, en este caso, se juntaron las firmas, así que vamos a dar la discusión para que tengan toda la información y vean realmente que esta ley vino a transformar muchas de las cosas que estaban muy mal y que la inmensa mayoría de la población, independientemente de lo que piense ideológicamente, sabían que estaban mal. Exacto, exacto. Así que bueno, mira, el programa está a disposición de todo eso, de todos ustedes y de todos los que quieran sumarse a esa tarea cívica, porque es eso, bien lo dijiste, Conrado, es una tarea cívica, esto trasciende los partidos políticos, esto corre por mi cuenta también, trasciende. Esto es ver la calidad jurídica que tenemos ahora y la que teníamos antes, y que inclusive puede hasta ser cuestionada en cuanto a que tiene que seguir mejorando. Yo siempre hablo de que puede haber una versión 2, una versión 3 de la luz, como los coches, viste que está el modelo Audi tanto, después está el modelo no sé qué, el modelo Uh-huh. Fiat. Bueno, este es lo mismo, Y porque siempre se es puede hacia, mejorar. claro, y es ir, mirar para adelante, es hacia adelante, ¿no? El mundo que Exacto, nos exige tantos cambios. exacto. Conrado, traías un gran tema para conversar hoy. Sí, en realidad dos temas, Rubén. Uno tiene que ver con la reunión que algunos legisladores de la coalición tuvimos con la Suprema Corte de Justicia. Esto fue el día lunes, eh, sobre la supresión de 20 juzgados de paz del interior bueno, de 20 localidades. Nosotros realmente nos sorprendió la acordada de la Suprema Corte suprimiendo estos 20 juzgados de paz. ¿Por qué? Porque cuando la Suprema Corte vino a la Comisión de Presupuesto por el tema de rendición de cuentas, que obviamente son los temas presupuestales, no nos planteó la posibilidad de suprimir estas sedes por cuestiones financieras.
Si nos hubiera planteado esta temática, obviamente que en diputados nosotros hubiéramos intentado dar una solución para que esto no ocurriera. Entonces, realmente nos sorprendió. A partir de que salió la acordada, bueno, varios actores políticos, entre ellos nosotros, realmente dijimos que no estábamos de acuerdo con esa resolución, aceptando de que la Suprema Corte de Justicia tiene la superintendencia sobre los juzgados y por una norma jurídica habilitante puede suprimir juzgados. Y allí fue cuando le pedimos una reunión en la Suprema Corte. Fuimos legisladores de todos los partidos de la coalición. Se dio un diálogo eh, con mucha buena voluntad, muy armónico, digamos, donde se entendieron las posiciones que nosotros fuimos a llevar en cuanto a la afectación para muchas poblaciones del interior. Porque fíjense, voy a poner un ejemplo. Se suprimía el juzgado de Solí de Mataojo en La Valleja. Y se decía que la localidad, digamos, iba a acceder a una comunidad geográfica jurisdiccional que es el juzgado de Minas, ¿no? El juzgado de paz de Minas, de la capital de La Valleja. Bueno, la gente se tiene que trasladar 40 kilómetros Claro. para poder obtener justicia. Entonces, y eso conlleva obviamente gastos económicos, digamos, de traslado y obviamente también el tiempo, ¿no? Sí. De lo que insume tener que ir y tener que volver, a lo mejor por un trámite sencillo. Entonces, ese tipo de cosas fue lo que nosotros le trasladamos a la Suprema Corte. La Suprema Corte entendió de que sí, que iba a generar muchas dificultades, que en el tema presupuestal lo que le estaba pesando eran algunos alquileres bastante caros en algunas sedes del interior, y lo que quedamos es, bueno, tratar de, en la Cámara de Senadores, que ahora la rendición de cuentas está allí, tratar de buscar las dotaciones a través de una reasignación interna dentro del presupuesto nacional para que la gran mayoría de estos juzgados, bueno, se mantengan, no sean cerrados. No solamente en el tema del acceso a la justicia, que eso obviamente nos preocupa y mucho, sino también los juzgados en determinadas localidades del interior son referencias para los vecinos de esas localidades, ¿no? Es una referencia ineludible, así como está la comisaría o digamos la plaza principal con su iglesia, Claro. en la determinación histórica de lo que ha sido en nuestras ciudades, en el interior del país. Aparte está el juzgado. El Sí. juzgado de paz tiene un peso. El juez de paz es una figura relevante dentro de las sociedades más, digamos, más pequeñas en cuanto a cantidad de gente, ¿no? ¿Sabés Entonces, qué me viene a la es una memoria relevancia enseguida? social. ¿Sabés qué me viene a la memoria enseguida? Una película de Cantinflas, que él hacía de juez, termina siendo el juez de un pueblo, porque pasa en todos los pueblos. Y eso que decís es muy importante, Conrado, porque le da identidad. El pueblo tiene identidad, como tú decís, con la plaza, la Claro, iglesia, el juzgado de paz. Se dice acá en nuestro país que es el Banco República, alguna sede del Banco sí, República. Y exacto. bueno, Y la escuelita, la escuela pública, la el, escuela. el- el liceo público, y después algún negocio importante que se identifica con la zona. Eh, Exacto. Bueno, por eso es lo que nosotros fuimos a plantear. La Suprema Corte entendió, los ministros fueron muy receptivos. Nos dijeron sí también de que la idea original no era suprimir 20 juzgados en una sola instancia, digamos, en un solo acto, sino que la idea original era suprimir 4 juzgados, porque esos 4 juzgados en la actualidad están acéfalos de titular, digamos, del juzgado, o sea, no hay un juez titular, han habido jueces subrogantes, y por la cantidad de casos que han tenido, sobre todo las referencias del 2019. Ujú. A ver, pongo algunos ejemplos, no de estos 4 juzgados, sino de otros juzgados que también estaban dentro de estos 20. Nos decían, por ejemplo, en el caso de Baltasar Brum, que la cantidad de sentencias que tuvo en el 2019 fueron 2 sentencias. Ah, claro. En el caso del juzgado de Tarariras, la cantidad de sentencias fueron 3 en el 2019. Ujú. Nos fueron dando algunos datos de algunos juzgados con poca cantidad de trámites y luego con pocas sentencias. Eso, a ver,
no decimos que, bueno, obviamente aceptamos que, digo, que puede ser real, pero lo que decimos también es la importancia de tener un juzgado en determinadas localidades para no provocar de que la gente se tenga que tener esos grandes traslados, ¿no? de tantos kilómetros, y eso sí puede obstaculizar el acceso a la justicia y obviamente la referencia en cuanto a Claro. la identidad de los pueblos, de las localidades. Ujú. Así que en lo que quedamos es, posiblemente, bueno, ya no se van a suprimir 20 juzgados, van a ser en principio 4, y en todo caso, estos 4 van a hacer un poco caso de estudio por parte del Senado, para ver si en definitiva no son 4 y a lo mejor termina siendo 1 o 2. Mm. Eh, y bueno, aceptando también la independencia que tiene el Poder Judicial, pero también trabajando en conjunto, que esa es un Claro. poco la idea del intercambio que tuvimos y la buena disposición de los ministros también para aceptar de Ujú. que la supresión de estos 20 juzgados podía complicar mucho, ¿no? Eso es una buena noticia, ¿no? El buen clima de trabajo que hay entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia y ustedes como legisladores. Ahí habla muy bien de la interrelación de poderes, por ejemplo, en el Sí, Estado, sí. hoy que hablamos del Estado. Bueno, fue Ahora, lo que destacamos al final de la reunión, y te voy a decir una cosa, Rubén, sí, no se daban las anteriores administraciones, mm, que determinados legisladores estuviéramos como nexo con el Poder Judicial para hacer de nexo con el Poder Legislativo, no era algo que era usual, que fuera mm. usual en los últimos años. Bueno, también entonces también es buena noticia que ahora sí se empieza a dar eso. Es fundamental esa interrelación. Poder legislativo, poder judicial. Una pregunta que es de orden es, ¿y ustedes están viendo cómo están esos poblados? Porque entonces nos está hablando esta realidad de un despoblamiento, ¿no? Poca actividad de esos juzgados significará que hay poca población y poco movimiento. Porque ¿qué No, función cumple un juzgado de paz? Cumple las funciones principales de hacer el registro de nacimientos, ¿no? El certificado de bueno, nacimiento, de bueno, función. justamente los juzgados de paz tenían del interior, ¿no? Toda la tarea de registro civil, ¿no? Mm, Obviamente los nacimientos, las defunciones, los sí. matrimonios los hacían los funcionarios judiciales, Mm, como, como oficiales de registro civil. mm, Eh, Ahora hay una norma en la rendición de cuentas por la cual se pasa la tarea o la actividad de registro civil nuevamente al Ministerio de Educación y Cultura. mm, Van a haber aproximadamente 50 funcionarios judiciales que van a pasar en comisión al Ministerio de Educación y Cultura para continuar bueno, con la tarea de registro civil, sobre todo con el tema de los matrimonios, ¿no? mm, mm, Entonces ahí lo que se entiende es que en la medida de que una actividad tan importante como esa se le va a quitar a los juzgados de paz, bueno, ya los juzgados de paz, que algunos de ellos ya de por sí tienen pocos asuntos, por eso se entiende de que no habría tantas dificultades como para la supresión, ¿no? sí, claro, De claro, juzgados. El claro. tema también, Rubén, es que diferentes leyes le fueron quitando algunas competencias a los juzgados de paz, por ejemplo, con la materia de primera urgencia en cuanto a los temas penales. Ajá. eh, los jueces de paz tomaban las medidas más urgentes, para luego derivarlo a un juzgado letrado que habitualmente está en las capitales departamentales, Ujú. eh, pero que las primeras medidas fueran, sí, en los juzgados de paz de determinadas localidades, ¿no? De ciudades, villas o pueblos, como dice la ley. Eso fue quitado, esa potestad, esa competencia. Entonces, claro, también los juzgados de paz se ven resentidas la cantidad de actividades que realizan, ¿no? Claro. Pero generalmente los juzgados de paz lo que realizan son los desalojos, ¿no? Tienen la Ujú. materia de arrendamiento. Cuando son arrendamientos de inmuebles rurales, allí están los juzgados letrados, pero en los pueblos, digamos, en las ciudades, son los juzgados de paz. Todos los asuntos civiles, hasta determinada cuantía, los llevan los juzgados de paz. El tema Ujú. es que la cuantía ha quedado relativamente baja, Mm, claro. y entonces eso es lo que hace de que la mayoría de asuntos que tienen determinadas reclamaciones pecuniarias o de dinero vayan Ujú. a los juzgados letrados. Claro, Entonces claro. ha habido una especie también de, si se me permite la expresión, no es la correcta, ¿no? Pero vaciamiento de competencias sobre Y los hay juzgados de paz. hay un cierto vaciamiento de competencia, ¿no? Claro, van perdiendo razón de ser, entonces. Además sería vinculado el tema del trámite de desalojo a los desalojos urbanos.
urbanos, exacto. Claro, claro. Claro, y queda poca actividad. Diría un amigo mío, ¿no? Para hacer un poco de ponerle color a la nota. Un amigo mío diría, ¿y para qué sirve entonces? No tiene mucho. ¿No? Viste viste la persona, viste que Sí. cuando te tiran así a vos, y vos decís, No, a ver, bueno, sirve parece una porque brutalidad, pero cuando empezás a desglosar, decís, bueno, pero ¿y entonces cuál es la lo función? que pasa, lo que pasa que, Rubén, a ver, hay una cantidad de conflictos, digamos, Sí, sí, sí. entre individuos o incluso entre empresas, digo, que no necesariamente llegan a determinados montos, Claro. eh, tienen que dirimir, obviamente, la justicia. Hay etapas también, ¿Sigue la con conciliación, por por ejemplo? eso hay etapas conciliatorias que hacen los jugadores de paz en el interior y que Ujú. son importantes de mediación Sí. para que se llegue a un juicio, ¿no? Entonces, obviamente que son importantes. Eh, pero Eso está bueno sobre todo, aclararlo, Conrado, a los oyentes, pues yo me pongo siempre en el oído. Lo que está diciendo Conrado es una actividad muy importante. Esas audiencias de conciliación tiene que ver con una autoridad que es el juez, imagínate en un pequeño pueblo, hasta sería digno de un cuento de la Andresina, y mm, tiene que arreglar un diferendo entre esos vecinos, y para no ir a exacto, la justicia, para temperar ánimos que podrían pasar a cuestiones mayores que después las vemos lamentablemente en Crónicas Rojas, bueno, se logra un acuerdo. sí, Y se va a respetar esa autoridad porque lo dijo el señor juez, y se dio la palabra ante el señor juez, y todo es se así. ve enseguido en el pueblo, se están viendo cuando van a comprar los bizcochos, todo ese tipo de cosas tienen un efecto muy importante, ¿no? Socialmente. Es muy importante. Y vuelvo a decir, el juez en localidades muy pequeñas es una figura trascendente, Sí, ¿no? Y que de respeto y de referencia para sí. sus pobladores. Así que hizo muy bien la Suprema Corte en, bueno, suspender la aplicación de esta acordada y, bueno, de seguir en este intercambio, en este diálogo interinstitucional, digamos, Ujú. para lograr los recursos que sean necesarios en la Cámara de Senadores. Hay muy buena disposición por parte del Ministerio de Economía, ya hemos conversado también, así que seguramente en el Senado esto va a estar arreglado. Así que Buenísimo. creemos que estas negociaciones han sido fructíferas. Otra buena noticia que nos trajo Conrado Rodríguez, ¿eh? Es el mensajero de las buenas noticias de lo parlamentario. Muy bueno, muy buena noticia. Conrado, ¿y cuál es la otra? No, lo otro que quería comentar rápidamente, porque no sé Sí, cómo estamos de tiempo, sí, y vamos cerrando, sí. a ver, rápidamente, hay algunos asuntos de la rendición de cuentas de diputados que vinieron en el proyecto del Poder Ejecutivo y en la discusión interna, sobre todo de la coalición, entendimos de que esos asuntos bueno, no tenían las mayorías, habían algunas diferencias, y se enviaron a las comisiones, ¿no? Mm. Para que sean estudiados de otra manera y que en definitiva también tengan algunas modificaciones y que luego vuelvan al plenario de la Cámara, pero ya en un proyecto de ley diferente, obviamente, a la rendición de cuentas. Bueno. Voy a hablar simplemente de dos asuntos bien rapiditos. Uno tiene que ver con modificaciones al Código General del Proceso. Mm. Específicamente hay una que son las astreintes, que es una combinación económica, o sea, una especie de multa, Mm. ¿no? Cuando una de las partes en el proceso no cumple con la sentencia, ¿no? O cuando no cumplen con alguna disposición judicial, no necesariamente tiene que ser una sentencia definitiva. Ujú. Entonces, la manera para que una de las partes en un juicio cumpla es que, Mm. bueno, se lo multa, se le pone unas 30, por ejemplo, diaria, una multa Ajá. de X cantidad de pesos por día, hasta Mm. que cumpla. Bien, Es una manera de, bueno, presionar, si se me permite la expresión, a una de las partes en el juicio para que termine, para que cumpla con los dictámenes de la justicia, ¿no? bien. ¿Qué decía esta norma de la ley de rendición de cuentas? Bueno, que en el caso del Estado, el Estado no fuera pasible de astraintes. ¿No? ¿Por qué? Bueno, han habido algunos casos ante la justicia, ustedes recordarán, casos que tienen que ver con la vivienda, Mm. donde algún juez ha entendido de que el Estado está obligado a dar vivienda a quienes no la tengan, ¿no? Eso realmente genera muchas complicaciones. Yo creo, y lo digo con total sinceridad, que este señor juez, yo no comparto su posición, porque lo que establece la Constitución es un derecho programático. Mm. Si fuera un derecho, digamos, de todos los ciudadanos tener una vivienda, bueno, sería muy fácil
Sí, fácil para todos ir a visitar nuestra vivienda sin tener que pagarla, ¿no? claro. Entonces, no es algo, no, imagínense, no sería algo fácil para ningún Estado, no solamente para el Estado uruguayo, ¿no? No, Eh, lógico. entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí se puso de que el Estado, a partir de la vigencia de esta ley, no sería pasible de la aplicación de astraintes. Ujú. Eh, ¿Qué han dicho los detractores de esta norma? Han dicho, bueno, esto es inconstitucional, ¿no? Mm. ¿Cómo el Estado no va a ser pasible de las 30 es cuando las personas físicas sí lo pueden ser? Mm. A ver, a mí me parece que no es inconstitucional la norma, porque antes del 2013, cuando ya estaba en aplicación el Código General de Proceso del año 89, Mm. no existían las astraintes para el Estado. Claro, claro. Las astraintes fueron puestas a partir del año 2013. Ujú. Por lo tanto, nadie adujo de que hubiera una inconstitucionalidad en cuanto a la aplicación de astraintes solamente al particular, ¿no? Claro, Y claro. creo también que el estatuto del particular y del Estado es bien diferente, Ah, porque sí, pongo un sí. ejemplo concreto. Los bienes del Estado son inembargables, ¿ah? Claro, En cambio, los bienes de los particulares son embargables. exacto. Entonces, tienen regímenes jurídicos diferentes. Claro. Bueno, más allá de esta disquisición jurídica, Sí, pero es importante, es muy importante. bueno, Acá por siempre eso tratamos de discernir qué es la república. Está el bien público, está el Estado como persona jurídica, si querés también, y están las personas jurídicas públicas y están las personas jurídicas en el ámbito privado. En el ámbito privado tenés dos personas jurídicas. Tenés la persona jurídica física, perdón, tenés dos personas. Tenés la persona física, o sea, hay dos sujetos de derecho, mejor dicho. Tenés exacto, el sujeto físico, las personas, y tenés el sujeto jurídico, la persona jurídica. Y bueno, exacto. entonces eso también hay que tenerlo claro. En este caso Bueno, por las eso astraintes, lo importante es que, a ver, que se decidió pasar este asunto a la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Diputados. Allí se va a discutir conjuntamente con otros artículos del Código General de Proceso que se pretendían modificar. Así mm, que yo creo que está bien que por lo menos tenga una discusión mm, más, con más profundidad, ¿no? sí, Citando al Colegio de Abogados, citando a la Suprema Corte de Justicia, sí, a sí, sí. todos los operadores jurídicos, digamos, que tengan que ver con esto. Y después, rápidamente, lo último, Rubén, ustedes recordarán que nuestro partido, el Partido Colorado, no estuvo de acuerdo con que la regla fuera de que los organismos públicos pudieran depositar sus fondos en la banca privada. Sí que por vía de excepción, autorizada por el Poder Ejecutivo, por ejemplo, las empresas públicas sí lo pudieran hacer. Mm, Eh, bueno, al final la norma no salió, el artículo no salió porque el Partido Colorado se oponía a ello. Se oponía, ¿por qué? Porque esto significaba trastocar la liquidez del Banco República. mm, El 10% de los depósitos que tiene el Banco República pertenecen a los organismos públicos que mm, depositan sus fondos, y eso podía trastocar la mm, finalidad, sobre todo social, que tiene el mm, Banco República a la hora de hacer préstamos sociales. claro. Eh, Esto finalmente se pasó a comisión para tener también un estudio más profundo. Por lo pronto nosotros estamos en contra, pero bueno, estos son dos de los 5 o 6 asuntos que pasaron a las comisiones para ser estudiados de otra manera. Claro, claro. Así que todavía eso está en estudio. Ese tema está en estudio, en Exacto. comisiones. Conrado, muchísimas gracias, por la participación Por el día de favor. hoy. Montón de novedades importantísimas. Y seguimos el próximo viernes, Dios mediante, claro está. Bueno, Contigo estamos en bien, contacto antes, además, ¿no? Rubén, a menos que aparezca algo de la semana que sea Ah, trascendente, si les parece, les puedo contar un poco el tema de la ley de financiamiento de partidos, de los partidos políticos, que allí hay avances. Nosotros, en lo que me es particular, presenté en el día de ayer una cantidad de modificaciones o sustitutivos sobre la ley de financiamiento de los partidos políticos, que me parece que estaría bueno poder comentar de cuál es la idea. buenísimo, buenísimo. Muy buen tema, tema grande. Vamos con ese tema en principio, entonces. Quedamos así, Conrado. Bien, Muchísimas gracias, por estar mucho con gusto. nosotros. Buena jornada. Buena jornada y buen fin de semana. Se cayó, se sentía el llantito de una bebé, un bebé. Parece que quedó Sí, tranquilita sí, ahí.
Sí, sí, ahora está mirando los dibujitos. Está bien, perfecto. Buen fin de semana, Conrado. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias. El diputado Conrado Rodríguez con nosotros por el Partido Colorado conversando, bueno, novedades parlamentarias. Vamos a una pausa, Maxi. Venimos con un tema y después vamos a hablar con el diputado, el doctor Gustavo Subía, precisamente en este marco general de la LUC como instrumento que le da un carácter nuevo, un carácter dinámico, eficiente al Estado. Y bueno, vamos a ver qué nos dice él respecto a todo esto. Quédate ahí porque tenemos que saber en dónde estamos.